Y ahora ya estamos en comunicación por Meet con Fabián Delgado. Él es chef planner de Talleyrand en Paraguay. ¿Qué tal, Fabián? Buen mediodía. Te habla acá Cecilia Gestido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a la audiencia. Muy bien, muy bien. Con ganas un poco, Fabián, más allá de hablar de la comida de Paraguay, conocer tu experiencia en lo que fue el Campeonato Intercontinental de Asadores. Porque ahí también tuvieron que llevar una propuesta diferente, ¿no? Sí, totalmente. Te comento básicamente. El Intercontinental, que se celebró hace un par de semanas en Chile, reunió a más de 60 equipos de 22 países. Había delegaciones, obviamente, de cada país, había varios equipos de cada país. Y la idea de la competencia había 7 proteínas y hacer una presentación en base a ellas con una serie de ingredientes que eran designados. Era libre la presentación con salsa, que podías llevar tu salsa, y era libre la presentación con tus condimentos. Las proteínas que se dieron fueron pollo, salmón, costilla de cerdo, bondiola de cerdo, tapa cuadril, conejo, y también teníamos una categoría vegetariana, una categoría donde podía ser o dulce o salada, entonces podía ser un postre. La verdad es un evento muy competitivo. Lo único que le gana a este Intercontinental es el mundial en sí, pero es como que los dos son mundiales porque van por años alternados. Primero se hace un Intercontinental, el año que viene un mundial y así sucesivamente. Los equipos eran muy fuertes, sobre todo algo que sorprende mucho a la gente es que hay equipos de países que no son tradicionales del asado y son muy buenos. Chile mismo no tiene tanta cultura del asado como otros países, pero Chile tiene mucha experiencia compitiendo. Hacen 5 o 6 competencias al año. La verdad que fue un mundial muy bueno. Fue una cosa muy competitiva y yo estoy orgulloso del resultado que logramos. No fue primer lugar en conejo, perdón, primer lugar en vegetariano, segundo lugar en conejo y en la general salimos vicecampeones. ¿Qué más puedo pedir? Yo estoy muy contento. Porque además dijiste un montón de equipos y de países que por ahí tienen, no sé si más, pensando en Paraguay y en Argentina, ¿no? No sé si más experiencia en asado, ¿no? O por ahí en el punto. ¿Cómo era más la evaluación, no? Porque a veces pasa eso que por ahí en otros países nos parece que el punto de la carne es cruda a lo que estamos acostumbrados más en este lugar del mundo. Totalmente. Míralo de este mundo. Lo que se entiende como asado en una competencia de asado ya no corre más. Hoy día los equipos incorporan profesionales desde mi lugar de chef, nuestro equipo incorporó otro chef y una pastelera, o sea, nos fuimos un equipo y además dentro del equipo de lo que eran parrilleros, se iba un experto en asado, otro que era nuestro fogonero, otro experto en humo, o sea, imagínate, o sea, se va un equipo completo. Imagínate que además de eso juega mucho lo que son presentaciones. Uno a veces en cuestiones tradicionales del asado no hace juego de presentaciones. Claro. Y además a veces nosotros complementamos con guarniciones que estamos acostumbrados a nuestra cultura. De repente en mi país chipaguazú, sopa paraguaya, en otros lados una ensalada de papas, por ejemplo, o una ensalada mixta, pero acá estamos hablando de llevar a cosas a otro nivel. O sea, tenemos que exprimir cada técnica, ingrediente y llevarlo al máximo. Entonces, ¿cómo eran las presentaciones? Nosotros teníamos que hacer por ejemplo, vamos a usar de ejemplo el pollo. El pollo te decían que era permitido hacer desmechado o relleno. Y a partir de eso tenías que hacer por lo menos 7 porciones de lo que sea que vas a presentar. 6 eran para los jueces y una era para una fotografía que se llevaba. Nosotros mismos ya no pensábamos en 7 porciones, nosotros teníamos que lograr algo de por lo menos 8 o 10 porciones porque íbamos a elegir las mejores. O de repente una se te caía, una no era muy linda, una se te quemaba. No, hay que pensar en más. Al lado de eso tenía que ir acompañada una guarnición. La guarnición también tenía sus reglas. Las reglas eran que, por ejemplo, no podía tener algo de la proteína. Tiene que ser totalmente o vegetal o con otros ingredientes, pero no podía tener algo de la proteína. O sea, por ejemplo, en la Y guarnición no podía ir huevo. ¿O sí? Pensando en la proteína. yo presenté en una de mis guarniciones, había una yema curada, que es una técnica que se saca una yema del huevo, se la pone en sal, se la deja más de 2 horas y sale una yema totalmente curada y eso trabaja un mes. Porque esa también es otra condición. Como es un mundial de asado, todo tiene que pasar por o el humo, o el fuego, o las brasas.
Entonces esa misma yemita ahumada otra vez. Y eso lo había presentado con unos ñoquis hechos a la parrilla. O sea, de que podés presentar, pero tenés que ver cómo dar la vuelta. Claro. Y ahí, ¿cómo hacías? Por ahí pienso en las guarniciones, ¿no? Este otro nivel, ¿ponían algo, buscabas algún ingrediente típico de Paraguay, o alguna, por ahí receta reversionada como para llevar algún sabor propio del país? A ver, la mejor manera que tengo para responderte esto es contarte tipo una historia. O sea, Sí, o las algún plato que recetas hayas que presentado. nosotros presentamos fueron 3 meses de trabajo. Y en algún momento yo me crucé, vi que había choclo, vi que había queso. Y dije, acá perfectamente puedo presentar un chipaguazú. Claro. Y en algún momento esa idea fue mutando y terminó en otra cosa. Podés presentar cosas de repente tradicionales, pero te voy a dar un ejemplo, algo que es súper de nuestra cultura. Un chimichurri, una criolla, es re de nuestra cultura. Pero presentando un chimichurri nomás, una criolla nomás, no vas a ganar. Tiene que ser una criolla con aceite ahumado, por ejemplo. Una criolla de remolacha. Presenta algo diferente, porque si no con algo sencillo no ganas. Entonces siempre tenés que ir dando la vuelta. Yo, por ejemplo, en las cuestiones de Paraguay tenía ingredientes para hacer cosas paraguayas, pero la verdad terminamos yendo totalmente otro camino. El tema del choclo, por ejemplo, terminamos haciendo una humita. Terminamos haciendo una humita en la presentación del conejo, pero la rellenamos con un relleno de algo que yo hice como si fuese una paella, pero solamente la parte crocante, lo que se llama el socarrán. Y con eso rellenamos con otros ingredientes más, unas arvejas que yo ahumé, imagínate, o sea, todo es técnica, y terminó siendo una humita hermosa así. Vos lo veías, era una humita, pero todo lo que tenía adentro era totalmente otra cosa. Se entiende más o menos por dónde va, ¿verdad? Ahí decías que todos los ingredientes o todos los platos tenían que tener algo de el asado, del ahumado. ¿Cuántas horas llevó la competencia? O sea, ¿cuánto tiempo tuvieron para preparar el plato allá antes de presentárselo al jurado? Si mal no me acuerdo, nosotros arrancamos el día 1, que fue sábado, arrancamos a las 8 de la mañana, los fuegos arrancaron a las 9, y entre las 8 y las 9 nosotros tuvimos la entrega de proteínas y de, digamos, lo que le llamamos la canasta, que era donde estaban todos los vegetales y eso. El día 1 habíamos entregado el postre, habíamos entregado salmón, entregamos la bondiola de cerdo y entregamos el pollo. Y tenía entonces te dije de las 9, teníamos a partir de la 1 de la tarde, y ahí era tipo salteando una hora. A la 1 de la tarde, las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, las 4 de la tarde. Y al día siguiente fue un horario muy parecido, pero fue con tapa cuadril, con bondiola y con conejo. Entonces tenía mucho tiempo para trabajar, pero llegaba un momento que vos tenías que hacer todas las cosas juntas, porque en un momento tenías después pausado una hora para entregar todos los platos. Claro, para hacer la presentación, y además presentaste el primer día 4 platos y el segundo 3. Eran 7 categorías, ¿verdad? Exactamente. Digo, también ibas los tiempos de cocción de cada una de esas proteínas o de los vegetales, y para llegar a tiempo, ¿no? A presentarlo, digo, también era ahí un trabajo bastante arduo de todo el equipo. Totalmente. Y imagínate que, por ejemplo, te doy ejemplo, en el salmón teníamos más de 4 horas. Y un salmón vos podés cocinarlo perfectamente ahumado en 40 minutos. O podés hacer una presentación en plancha en 10 minutos máximo. Entonces, tenés 5 horas para jugar con tu salmón y hacer algo diferente. Que nosotros, por ejemplo, hicimos un salmón que se curó en unas especias con sal, con azúcar, con curry y otras especias más con eneldo, y lo dejamos ahí 2 horas. Entonces la carne tuvo 2 horas de absorción de sabor. Después terminamos una técnica de robata, que en la llama fija con unos pinchos, imagínate, tenés un cubito, un pincho, y lo vas girando rápidamente encima del fuego, y lo vas pintando, quedando con una salsa. La salsa la habíamos hecho de mango. Entonces, distribuimos todo el tiempo para lograr el mayor sabor posible dentro del camino que elegimos. Había otros caminos, había gente que podía ahumar directamente, había gente que podía trozar. Entonces, vos desde el principio, cuando ya tenés las reglas, te vas dividiendo el trabajo, vas diciendo, este es el camino que vamos a tomar. Y ahí vas dividiéndote el trabajo, vas viendo cómo encarar el tema. Es un trabajo muy arduo. Porque además fueron 2 días de competencia. No es que tuvieron tampoco 7 días y era cada día preparar un plato. Y me imagino también, para el experto en fuego, mantener la temperatura, porque era un fuego de leña.
Exactamente, nuestro fogonero, Nicolás, por ejemplo, su mayor trabajo, que puede sonar muy simple, es siempre tiene que haber fuego. Imagínate eso distribuido. Nosotros trabajamos en un momento con 4 parrillas y después ya pasamos a 3. En un momento necesitas fuego leve, en un momento necesitas fuego fuerte. De repente, por ejemplo, dentro de la misma parrilla uno quiere, por ejemplo, hacer una fritura. Necesitas una ollita con un poco de aceite, necesitas fuego fuerte, necesitas que eso esté a temperatura de fritura. O de repente querés hervir un agua. Entonces vas jugando dentro de una parrilla con distintos lugares, con distintos fuegos, y ese fuego no se puede acabar. Porque en el momento que yo necesito cocinar, no puedo esperar. Claro. Ahora, en los otros, en los ahumadores, por ejemplo, nuestro ahumador Gustavo estaba ahí regulando todo el tiempo, que esté todo el tiempo en una temperatura constante. Imagínate, por ejemplo, en el postre nosotros hicimos una pavlova. Gio Bersani presentó una pavlova de chocolate ahumado y esa pavlova necesitaba secarse en uno de los ahumadores a una temperatura constante. Entonces no podían ser ni más ni menos, tenía que ser algo constante. Entonces es un trabajo no solamente de mucho esfuerzo, sino de ser preciso. Si no lo logras. Y de cómo cada uno de los del equipo que vos decías, llevaron una pastelera, un fogonero, un ahumador, cómo cada uno era una pieza fundamental para poder conseguir estos premios. Totalmente. Imagínate que nosotros, así como te dije que sábado y domingo fue nuestra, digamos, competencia, el viernes nosotros armamos los stands. Y vos ahí ya te ibas imaginando y viendo cómo estaban armando los otros equipos los stands. Y vos veías de repente cosas que, te soy sincero, a mí me sorprendieron. En un momento me asusté incluso de ver equipos que venían con trailers armados llenos de fuego, todos embutidos, todos bien encastrados, ahumadores, incluso hasta sus propios bebederos, pensando que acá vamos a trabajar, no nos vamos a mover, tenemos que hidratarnos todo el tiempo. Súper bien pensado y uno se choquea. Al lado mío, por ejemplo, a la izquierda de nosotros estaba un equipo de chefs chilenos que ellos encararon al revés la competencia. Ellos eran chefs que incorporaron parrilleros y ahumadores. Y ellos, por ejemplo, tenían un equipamiento, unos detalles así muy de cocina y era impresionante. O sea, cada uno encaraba el tema de una manera muy precisa. Y sobre todo teniendo en cuenta que esto no es improvisación. Esto es un trabajo serio, tratando de ganar una competencia muy importante y reconocida. Entonces, todo el mundo venía con un plan, con un camino, con todo lo necesario para lograr ese camino. La verdad que más allá de toda la experiencia y lo bien que le fue a nuestro equipo, fue una experiencia muy buena y enriquecedora por ver todo lo que hacía el resto de la gente. Era muy interesante todo lo que hacían los demás y cómo encaraban ciertas cosas. Así como vos te podías plantear, el pollo voy a hacerlo relleno de esta manera, y otro equipo se lo encaró de otra manera y era fantástico también. Todo era posible y la verdad que fue una cosa muy, como te digo, de crecimiento personal esta competencia. ¿Cuántos eran los jueces que evaluaban cada uno de los platos? ¿7 eran o 7? Había 2 tipos de jueces. Primero que nada estaban los jueces de piso. Los jueces de piso recorrían todo el lugar de la competencia, asegurándose que esté todo en orden, que nadie cometa trampas, de que estén todo en condiciones, buenas prácticas de manufactura, etcétera, etcétera. Los platos, como comenté hace rato, que hacíamos 6 porciones y otra más para la foto, esas iban a un jurado que cataba a ciegas. Vos no sabías qué juez te iba a tocar y el juez no sabía de qué equipo venía ese plato. Entonces había un gran grupo selecto creo que eran 10 grupos de 6 jueces, si mal no me acuerdo, 10 grupos de 6 jueces que degustaban eso. Uno sabía qué grupo te iba a tocar, el grupo, como te digo, no sabía qué iba a degustar. Entonces se hacía una degustación lo más imparcial posible. Esa degustación era en base a varios criterios. Uno, el más importante obviamente, sabor, textura, presentación, la guarnición, estructura en general. O sea, tenían en cuenta muchísimos criterios. Como eran varios jueces, de eso salía obviamente un puntaje general que te sumaba no solamente para el puntaje de esa categoría, sino te sumaba para la general. Después también en la general, si había algún inconveniente, alguna falta, se hacían descuentos de puntos, pero la verdad que fue un torneo muy limpio, no se vio nada de esas penalizaciones ni descuentos. La verdad que fue una excelente jornada.
Perfecto. Y ahora ya piensan el año que viene entonces de nuevo en participar en el Mundial. Hay una invitación para el Mundial que se va a hacer en marzo en México, que es de otra asociación. Hay dos asociaciones grandes de asado en el mundo. Una es la World Barbecue Association, que fue la que organizó esta competencia en Chile. Y después hay una de asadores ancestrales, que es un asado un poco más tradicional, parecido a lo que estamos acostumbrados acá, digamos, en Sudamérica, pero tiene otro tipo de técnica, otras presentaciones. Para hacerlo más simple, uno es, el de World Barbecue Association es como un vale todo. Sí. El de ancestral es, toma esto, esto y esto, fíjate qué podés hacer. Es otro tipo de competencia. Las presentaciones son más proteínas enteras, no porciones y cosas así. Estamos pensando en asistir, lo estamos considerando. También tenemos la idea de asistir al próximo Mundial de la World Barbecue Association, que estamos viendo que probablemente va a ser en el 2027, pero ahora mismo estamos concentrados en trabajar, en disfrutar lo que logramos, que es honestamente el mayor logro gastronómico en competencia que ha logrado mi país, y no podemos estar más contentos, así que vamos a tomarnos también el lujo de disfrutar este momento. Y no de pensar otra vez a crear y a pensar nuevos platos. Seamos sinceros, todo el tiempo nuestras cabezas de gastronómicos están pensando en crear, en qué podemos hacer, nos paran nuestra cabeza. Entonces, ahora mismo vamos a concentrarnos en disfrutar lo que estamos haciendo y vamos a pasarla bien, que es algo muy lindo lo que estamos viviendo. Perfecto. Bueno, Fabián, si queremos comer algo rico y típico en Asunción, ¿dónde podemos ir? ¿Dónde podemos probar algunas también de tus creaciones? Bueno, yo trabajo para Talleyrand. Talleyrand es una compañía que gratamente va a cumplir el año que viene 50 años. Hay varios restaurantes de la empresa. Uno se llama Maurice de Talleyrand en Paseo La Galería. El más tradicional está en el Shopping del Sol, Talleyrand Grill and Cuisine. Después tenemos dos muy lindos que se llaman La María, que está totalmente centrado en brasas, en parrilla. Hay uno en el microcentro y otro en el Shopping Mariscal López. Y yo ahora mismo me encuentro en el restaurante Josephine. Josephine es centrado totalmente en gastronomía francesa, bien tradicional, pero con buenas presentaciones modernas. Así que variedad tenemos para venir a disfrutar en Asunción. Les espero gustosamente. Cualquier cosa pregunten por mí, porque me encanta atender a la gente y más si vienen de tu parte. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por contarnos un poquito de esa experiencia y de cómo llevar la gastronomía de Paraguay a otro nivel también. La verdad que más que un logro personal, a mí me pone orgulloso haber llevado a mi país a un buen lugar. Le quiero demasiado a mi país. Mi país tiene gente muy maravillosa que lucha todos los días por salir adelante. Y me siento orgulloso de haber llevado con mi equipo a ese lugar. Y espero seguir representando a mi país, no solamente en competencia, sino en el simple trabajo. Que lo que yo hago no es trabajo, honestamente, es pasión. Amo lo que hago y voy a seguir haciéndolo esto hasta el fin. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga buenas tardes. Igualmente, un saludo.